Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de Spondylus. El día de hoy tengo el honorísimo, el honor inmenso de estar con Luis Domingo Gómez. Él es uno de los activistas más destacados de América Latina por los derechos de los animales. Luis Domingo, muchísimas gracias por estar acá y un honor. El honor es mío, Ramiro, mil gracias y un saludo muy especial al pueblo ecuatoriano y a toda la gente que trabaja por hacer de este mundo mucho más vivible y por proteger a nuestros amigos, los que viven en la naturaleza. Luis Domingo, ¿nos podrías decir un poquito quién eres, por favor? Bueno, yo soy colombiano, nacido en un pueblo que se llama Simacota, en un departamento muy importante y muy bonito, Santander, de origen campesino, que siempre tuvo el sueño de ser veterinario, pero que por circunstancias de la vida no lo logra y finalmente termina estudiando Derecho. Estudié en el Rosario, me especialicé en Derecho Constitucional, hice una maestría en Derechos Humanos, luego otra en la línea de Derecho Constitucional, y andando por la vida en el litigio de derechos humanos, de derecho constitucional, llega a defender animales en el año 2017 ¿Por qué llegó eso? ¿Por qué te encontraste con los animales, con tu ejercicio veterinario jurídico? ¿Cómo Sí. llegaste a ese punto? Es muy curioso porque venía de unas actividades académicas como profesor en el Cauca, dando un módulo de Derecho Constitucional, Constitución y Derecho Penal. Y ahí hablaba de muchas cosas, entre esas las posibilidades o la flexibilidad del habeas corpus para ir a cubrir otros problemas de libertad distintos a los contenidos en la norma. Y en ese proceso de investigación me había encontrado con dos experiencias de derecho comparado muy bonitas, el habeas corpus de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia en Argentina. Entonces, ocurre que el 16 de junio del año 2017, escuchando noticias, eso era un miércoles en la tarde, escucho la triste historia de un oso de anteojos que es condenado a cautiverio. Es decir, la autoridad ambiental ordena sacarlo de una reserva natural en Manizales y lo envía a la ciudad de Barranquilla a vivir en el zoológico. Entonces, dogmáticamente se me prenden las luces y digo, hay un caso interesante para litigar la libertad de un animal, para recoger las experiencias del derecho comparado, para poner a prueba lo que teorizaba con mis alumnos. Entonces, así llego a los derechos de los animales. Y ese es el famoso caso Chucho. Es el famoso caso del oso Chucho que rápidamente se convierte en el primer caso exitoso de protección de la libertad en el mundo, y es exitoso y es diferente porque los osos pertenecen a la familia de los úrsidos, es decir, tienen una carga genética que escasamente llega al 70%, que se parece a nosotros en el 70% de su carga genética, muy diferente a lo que había ocurrido con Cecilia y con Sandra, que tal vez el argumento para haberles concedido esa protección de la que gozan hoy era la gran similitud en la carga genética con nosotros los humanos, porque estas especies, al pertenecer al grupo de simios superiores, tienen una carga genética que se parece mucho a nosotros en un poco más del 98%. Y claro, la empatía, la similitud, o sea, hay una cantidad de elementos biológicos y culturales que hacen que nos parezca súper chévere proteger algunos derechos a estas especies que se parecen tanto a nosotros. Entonces, por eso se vuelve tan importante. ¿Viste dificultades procesales en primera instancia? Absolutamente todas, porque cuando interpusimos el habeas corpus lo tuvimos que poner por procedimiento en la ciudad de Manizales en un tribunal intermedio, Tribunal Superior de Manizales, y la respuesta de la autoridad judicial es no es posible litigar la libertad de un animal porque históricamente es un instituto para proteger solamente la libertad de los animales racionales, no la libertad de los animales no racionales, y esa fue la reflexión en las dos oportunidades que llegó el caso a este tribunal. Y llegó a la Corte Suprema de Justicia, ahí tuvo un resultado favorable.
¿Cómo te Exactamente. sentiste tú con esa sentencia? Después quisiera saber cómo te fue cuando la Corte Constitucional lo selecciona. ¿Cómo te No, sentiste ahí con esa sentencia? con ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué tuvo de sorpresas? Primero, eh, ¿qué resolvió? Porque la gente tampoco lo sabe. bueno, es curioso porque el país conoce el 26 de julio del año 2017 una decisión proferida por el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, miembro de la Después quiero Asamblea. hablar de él porque es un personaje que Genial. merece ser destacado. Pero, ¿qué resolvió? Resuelve amparar la libertad de Chucho bajo el entendido de regresarlo al lugar donde fue sacado por la autoridad o a un lugar que reuniera las condiciones técnicas y científicas para garantizarle un final de vida tranquilo a Chucho. Dio 30 días, en mi juicio, digo yo. Creo que no debió dar tanto plazo y ahí tuvo la contraparte tiempo de reaccionar y creo que tuvo mucho que ver. Pero más allá de eso, creo que junta la necesidad de avanzar a una lectura menos antropocéntrica de nuestra relación con los animales, se ubica en una postura mucho más, diría yo, ecocéntrica e incluso biocéntrica para proteger la vida en cualquiera de sus expresiones. Y bueno, pues tiene un boom mediático increíble porque, como te digo, es la primera vez que en la historia de la humanidad un juez protege el derecho a la libertad en las condiciones que lo hizo y fue mucho más allá de los experimentos constitucionales que ya se habían tenido en otros lugares. Y te digo que fue muy importante aquí en Ecuador. Yo fui juez de la Corte Constitucional y cuando yo fui juez se resolvió un caso de la Mona Estrellita que lo hizo una jueza, una sentencia maravillosa que se llama Teresa Núñez, la jueza. Y creo que cuando uno está en una corte, digamos, y hay precedentes como el de Chucho, esto te mueve a decir que las cosas no son imposibles y que no eres un loco en el sistema. Y acá salió una sentencia que tiene mucho de inspiración de esa. Así que de paso, no solo agradecerte a ti, sino también al juez Luis Armando Tolosa. Sí, y yo no me cansaré de decir algo y es que creo que cuando yo hablo de este caso me emociono porque creo que nos permite a nosotros, los abogados, dialogar con otras corrientes intelectuales, con otros saberes, y pone a prueba nuestra creatividad, porque al final del día jugamos con las herramientas que el sistema jurídico nos ha dado, es que no podemos hacer otra cosa. Entonces, el poder ser flexibles, intentar unas salidas de justicia animal, porque es que es correr rápidamente una línea que está trancada en lo ecológico, en el derecho ambiental, entonces no puedes pasarla, pero cuando das estas vueltas con los elementos que tiene el sistema que parecieran ser compartimentos estancos que no te permiten movilidad, pues termina siendo una proposición supremamente retadora y termina estimulando otros procesos y termina permitiéndonos encontrarnos con independencia de nacionalidades. Fíjate que Estrellita es un caso que aprecio profundamente, que valoro porque ensancha, digo yo, el entendimiento y la comprensión de estos estándares de justicia tan anquilosados y los hace avanzar y nos permite tener mucha más fe en nosotros como especie y entender de mejor manera cómo nos estamos relacionando con los animales. Entonces, para mí termina siendo fantástico, más allá de que después la Corte Constitucional no le haya permitido avanzar a los conceptos, creo que sigue siendo inspiración y dogmáticamente es muy usado en el mundo el caso de Chucho. Yo quería preguntarte, porque en estas luchas sociales en general y por los derechos de naturaleza en particular, no solamente se necesita gente como tú que tiene conciencia ecológica, otra conciencia y que tiene y usa las herramientas jurídicas de forma creativa, sino también que necesitas la otra parte de la tenaza, que es un juzgador que esté dispuesto a aceptar estos argumentos. Yo quisiera que hablemos un poco de Luis Armando Tolosa y que digas qué es lo que tiene él en perspectiva de qué es lo que deberían tener los jueces y juezas para poder responder a este reto que es proteger a esta devastada naturaleza. ¿Qué es lo que tiene Luis Armando? ¿Qué destacarías tú como un ejemplo para jueces y juezas? Yo creo que
el doctor Luis Armando Tolosa Villabona tiene primero un origen provincial, él también es santanderiano, viene de un pueblo muy pequeño, pero sobre todo tiene una curiosidad increíble que le permite o le ha permitido durante toda su carrera ir a otros espacios del conocimiento por iniciativa propia. Tú hablas con él y entonces en él puedes encontrar una persona que bebe directamente de la filosofía, que le encanta la Y ecología. además es civilista. Sí, O sea, sí. no necesitas ser ecologista. Para No, mí es no, muy es importante. que es lo impresionante de su personalidad, de su formación. Me parece que es un autodidacta en otros conocimientos. Él aprovechó toda su carrera judicial para formarse e informarse de otros saberes, y creo que cuando él llega a la corte, a la sala civil, él llega con una visión mucho más amplia de la que puede llegar cualquier otro juez, y mucho más un juez que se ha formado en el derecho civil, porque en el derecho civil lamentablemente es un derecho bastante anquilosado y bastante atado a el mundo del derecho romano, a unas categorías que ya tienen un poco más de 2000 años, que ve en todo lo que ve bienes, y los animales pues finalmente siguen siendo bienes, pero cuando uno lee al doctor Tolosa, no solamente en Chucho, sino en otras decisiones, ve un juez dispuesto a dialogar con otras cosmovisiones, dispuesto a permitir otros saberes en sus decisiones. Entonces yo creo que es una persona de una mentalidad abierta, creo que es un juez supremamente actual, y creo que de alguna u otra manera también devela que el sistema de formación de nuestros jueces tiene una falencia, y es que si el juez no es capaz de ir a otros conocimientos por sus propios medios, el sistema no se lo facilita. Entonces yo creo que la invitación, viendo uno de estos jueces, viendo experiencias como la de la Corte Constitucional Ecuatoriana, viendo algo otras decisiones importantes en Argentina, lo que uno va sintiendo es que el sistema judicial debería preocuparse por hacer una formación mucho más inclusiva de otros saberes a quienes tienen la gran responsabilidad de administrar justicia, para integrar todas estas preocupaciones que hoy están en la mente de las personas que ocupamos hoy el planeta. No tenemos mucho tiempo más. Se nos queda un montón de temas para discutir. Solo quizás mencionar que Luis Domingo estuvo atrás del caso de los hipopótamos, estos del zoológico de Pablo Escobar, haciendo acciones también súper creativas y colaborativas con abogados y con la justicia norteamericana. También ha estado en casos de abejas. Espero yo tener el honor de poder trabajar en conjunto. Esto lo vamos a intentar. Y quisiera solo pedirte un mensaje final, con la promesa de que la próxima vez que nos visites, volver a tener un espacio de conversación contigo. Un mensaje final que quieras dar a nuestra comunidad universitaria y también a quienes nos escuchan. Pues primero, Ramiro, encantado de estar en la Universidad Andina, e invitar a mis colegas juristas, los que están formándose ahora, a preocuparse más por ir de la mano con la técnica, con la ciencia, con los saberes ancestrales, preocuparse más por conocer el contexto técnico, científico que está detrás de la norma, que no nos quedemos simple y llanamente con interpretar el derecho como nuestros profesores nos lo han enseñado tradicionalmente. Creo que ya tenemos profesores de avanzada, pero avanzar en la comprensión de el contexto que es capaz de dar al mundo un texto para el entendimiento jurídico, para administrar justicia. Creo que es importante darle contenido técnico, darle contenido científico, darle contenido humano, incluso contenido ambiental, contenido animal, entender que nosotros estamos al servicio de la justicia, no importa si somos autoridades judiciales, no importa si estamos en un despacho particular o si estamos en la cátedra. Creo que es importante entender que ya el abogado clásico pasó de moda y que necesitamos un abogado que sea dialogante con la ciencia, que sea dialogante con la técnica, que sea dialogante con la naturaleza, y que entienda
que vive en una sociedad supremamente compleja, que necesita de un abogado curioso, que necesita de un abogado que sea capaz incluso de administrar justicia para las piedras, como diría Humboldt, ¿no? Eso, sí, exacto. Y como lo rescataría William Ospina. Por- Luis Domingo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo no quiero dejar de aprovechar también para saludar, porque hemos tenido aquí el pretexto de hablar de Luis Armando. Luis Armando, si nos escuchas, decirte que te queremos, te admiramos y no se rinda, hermano, que gente como usted hace falta en el mundo. Así que gracias, Luis Domingo, gracias, Luis Armando. Sí, una gratitud eterna al doctor Luis Armando y a ti, Ramiro, por este espacio tan bonito. Gracias.